Bernardita nacerá aquí en Lourdes el 7 de enero de 1844. Su familia está compuesta por su padre, Francisco Subirús, su madre, Luisa Casteró. Ella es la hija mayor de 4 hijos. Durante 10 años esta familia regentea un molino, así llamado el Molino de Bolí, que Bernardita llamará el Molino de la Felicidad. Ella nos dirá por qué. Allí hará un gran descubrimiento. Papá y mamá se aman, se quieren mucho. Descubrimiento importantísimo en su vida, puesto que será como el sostén natural, sobre todo en los momentos de crisis y de enfermedad. Pero he aquí que entre 1854 y 1858, el momento de las apariciones, algunos acontecimientos harán que esta familia pase de una situación digna de vida a la pobreza y finalmente a la miseria. ¿Qué va a pasar? Recordemos, estamos en el corazón mismo del siglo XIX, ese siglo que ha sido tocado por una revolución importantísima, la revolución industrial. Todo lo que es producción artesanal desaparece y es la producción industrial la que comienza poco a poco a captar los grandes comercios, los grandes negocios de este mundo. La familia Subirús, como tantas familias de los Pirineos, regentea un molino artesanal. Y aquí que aparecen los molinos a vapor. Todos esos molinos de agua no podrán competir con los molinos de vapor. Por lo tanto, están llamados a desaparecer. Por supuesto, Francisco Subirús no comprende estos acontecimientos y dirá simplemente: quizás mi molino no da lo suficiente para vivir porque no trabajo bastante, quizás porque no lo sé administrar. No, los tiempos han cambiado. Digamos además que este hombre es analfabeto, pero de una gran generosidad y por lo tanto no lleva muy bien las cuentas y las finanzas de ese pequeño molino. ¿Qué hará? Pedirá un préstamo y alquilará un molino más pequeño, que también terminará quebrando. Y así pasará de molino en molino hasta el mes de junio del año 1857, en que, habiéndolo perdido todo, se encontrará en la calle con su mujer y 4 hijos. En esos momentos, un primo de Francisco Subirús, el señor Sayús, irá a encontrarlo para decirle: Francisco, me causa pena que quedes en la calle con tu mujer y tus 4 hijos. Tengo para ofrecerte una habitación de 4 metros por 4 metros. Esa habitación solían llamarla el Calló, porque era una antigua cárcel que la policía no utilizaba más, porque el lugar era tan húmedo que cada vez que ponían allí a una persona presa, ésta se enfermaba. Pero no hay más que eso en el pueblo de Lourdes para los Subirús. Allí irá esta familia a establecerse, con 2 camas, una para el papá y la mamá, otra para los 4 hijos. Los Subirús están en el fondo de la miseria. ¿Qué es de la vida de Bernardita? Tiene 14 años, es una adolescente y yo diría que lleva en su corazón un doble sentimiento de exclusión. En primer lugar, con relación a su comunidad, el pueblo de Lourdes. Solían llamarla la hija del perezoso Subirús, la hija del vago Subirús. ¿Por qué? Porque papá quedaba 3-4 días por semana acostado en su cama. La gente dirá: es un perezoso, no quiere trabajar. No, no es verdad. En primer lugar, no hay trabajo. Y en segundo lugar, en la familia Subirús se comía una vez por día, a la noche. Se recogía, se juntaba todo lo que se podía, se ponía eso en una olla, un poco de agua, se calentaba y esa especie de sopa de la cual Bernardita dirá que tanto mal le hacía para su estómago. Bernardita ya está enferma. Pero primero debían los niños, luego la madre y finalmente, si quedaba algo,
comía el padre. Pero he aquí que el padre probablemente encontraría trabajo al día siguiente en una de las canteras que rodeaban a Lourdes, un trabajo pesado, correr, mover piedras. Por lo tanto, Francisco tenía que guardar sus energías para poder trabajar al día siguiente. La paga era de 1,50 francos. Con eso podía comprar 2 kilos de pan. Un caballo, que era más fuerte, se alquilaba a 2,50 francos. He aquí, por lo tanto, Bernardita presentada en el pueblo como la hija del vago, del perezoso Subirús. Y el segundo sentimiento de exclusión que tiene Bernardita es con relación a la iglesia. Esta niña tiene 14 años y no ha podido hacer su primera comunión. ¿Por qué? En aquellos años, para hacer la primera comunión, en primer lugar, había que ir a la escuela. Y es en la escuela que se aprendía la lengua francesa, puesto que la gente de los Pirineos hablaban un dialecto llamado el patois. Recordemos que la Santísima Virgen hablará a Bernardita en su lengua materna, el patois. Una vez que el niño hubo aprendido el francés, había que enseñarle el catecismo, preguntas y respuestas. Y una vez que hubo aprendido el catecismo, debía pasar un pequeño examen frente al señor cura y, si todo era como debía ser, en esos momentos se autorizaba a este niño a hacer la primera comunión. Este recorrido para Bernardita es increíble y dificilísimo de hacer. ¿Por qué? En primer lugar, porque esta niña ya está enferma. El asma, la tuberculosis, la desnutrición, el frío. Esta niña llevará las secuelas del cólera durante el resto de su vida. Esta peste que un día llegó a Lourdes en el año 1855, que provocó la muerte de 30 o 40 personas en un pueblo de 2.000 habitantes, pero entre 300 y 400 personas quedaron con las secuelas de esta enfermedad, y entre ellas Bernardita. Por lo tanto, al estar enferma, no puede ir todos los días a la escuela. Probablemente concurrirá el día lunes, regresará el viernes, lo ha olvidado todo. Y en segundo lugar, Bernardita no puede ir a la escuela o no va a la escuela porque hay que trabajar. Esta niña trabajaba en un bar, en Lourdes, un bar que pertenecía al marido de su tía Bernarda. Allí ella servía las mesas, sirvía el vino, el café, y su padre dirá, no es porque le dan algún dinero o dinerillo, simplemente trabaja allí porque le dan de comer. También sabemos que Bernardita irá durante 3 meses a un pueblo llamado Bartrés, que se encuentra a 5 kilómetros de Lourdes. Allí se ocupará de los trabajos de una granja de campo. Probablemente cuidará algunas ovejas, pero ella no conocía el oficio de pastor o pastora. Y también irá a este pueblo de Bartrés porque, como nos dirá su padre, allí le dan de comer. Por lo tanto, es la hija del perezoso Subirús. Es también la hija del ladrón Subirús, porque su padre será acusado, falsamente acusado, de haber robado 2 sacos, 2 bolsas de harina. 8 días en la cárcel. Al cabo de esos 8 días se darán cuenta que este hombre no había robado nada, lo seguirán llamando el ladrón Subirús. ¿Y los hermanos de Bernardita qué hacían? Pues los hermanos de Bernardita 2, 3, 4 veces por semana recorrían las callejuelas de Lourdes juntando hierro, vidrio, papel, madera, leña, y todo esto servía para poder obtener algunas monedas y con eso poder comprar pan. Es dentro de esta historia, dentro de esta vida que no tiene ningún futuro, es dentro de esta historia de una niña ignorante, de una niña enferma, que se van a grabar, que se van a injertar las apariciones de Lourdes. Creo que podríamos leer las apariciones de Lourdes en la vida de Bernardita a la luz de este texto del profeta Isaías. El
pueblo que caminaba en las tinieblas vio una luz. Sí, antes de las apariciones, la vida de Bernardita está en un callejón sin salida. Y yo creo que para esta niña las apariciones fueron, en primer lugar, la experiencia de la luz. Los invito entonces ahora a que entremos en este mundo de las apariciones, en este mensaje de las apariciones de la Santísima Virgen en Lourdes.